Gloria al nombre del Señor. Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Pablo está haciendo referencia de unos pasajes bíblicos que hay en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 6, y capítulo 19, versículo 15. En esos pasajes bíblicos lo que dice es que tú no puedes acusar a una persona a menos que no hayan 3 testigos. Que tú no puedes hacer nada válido si no hay 3 testigos. Eso se usa en la actualidad. Por ejemplo, si tú vas a dejar un testamento, el abogado se reúne contigo y tú tienes que buscar 3 testigos. Y esos 3 testigos van a estar presentes de que tú estás dando ese testamento a esas personas y estás dejando como heredero a esas personas. 3 testigos es lo que le dan validez a cualquier cosa que se lleve a cabo. ¿Ok? Yo he estado hablando con ustedes acerca de la obra expiatoria de Cristo. Y mi punto de vista, a la luz de las Escrituras, es que el cristiano recibe el Evangelio, que son las buenas noticias, conforme a como la Biblia lo establece. No todo el mundo sabe lo que es el Evangelio. Hay gente que no entiende el Evangelio. Hay muchos que lo que tienen es una religiosidad, pero no tienen el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, Pablo dijo, y este es el Evangelio que yo predico, que Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. La espina dorsal del Evangelio es la resurrección. Si no hubiera Cristo resucitado, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Y somos llamados falsos testigos. No vale la pena predicar nada si Cristo no hubiese resucitado. La resurrección de Cristo es la garantía de que todo lo que Él dijo era verdad. Y todo lo que Él hizo era verdad. Y entonces Pablo dice que el Evangelio que predica es que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué se le hace difícil a las personas entender eso? Cristo murió por nuestros pecados. Primera de Corintios, capítulo 15, primeros versos. Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el Evangelio. Hay quien se quiere salvar por obra. Hay quien se quiere salvar por la ley. Hay quien se quiere salvar por lo bueno que es. Hay quien se quiere salvar por sus méritos. Hay quien se quiere salvar por su rendimiento. Hay quien se quiere salvar por su religión. Hay quien se quiere salvar por un grupo, por un hombre. Todo eso es falso. El Evangelio está anclado en el fundamento que es Jesucristo, y el hombre se salva solamente a través de Jesucristo, porque Cristo fue el que murió por nuestros pecados. Es decir, que la muerte de Cristo no fue una muerte casual, fue una muerte con propósito. El propósito de la muerte de Cristo es salvar todo el que se había perdido. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ese es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados. Tú tienes que estar contento, hermano, de que tus pecados hayan sido borrados a través de la fe que tú ejerces en Jesucristo. No es por obra, no es por obra. De hecho, Pablo en el libro de Romanos capítulo 4 dice: ¿qué podemos decir de Abraham? ¿Cómo fue que fue justificado? ¿Por las obras? No, fue justificado por la fe. El justo por su fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Verdad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora, yo voy a buscar hoy no 3 testigos. Yo voy a buscar 5 testigos de esto.
Porque con la boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y yo voy a decidir hoy con 5 testigos que nosotros somos perdonados, justificados y que nuestros pecados son borrados en la fe en Jesucristo. Santo. ¿Te gusta la idea? Amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. El primer testigo, Isaías, un profeta que estuvo en la tierra antes de Cristo, como 500, 600 años antes de Cristo. Vamos a ver lo que Isaías dijo en el capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ahí está Isaías testificando de parte de Dios y profetizando de parte de Dios. ¿Qué es lo que dice? Yo borro tus rebeliones, tus iniquidades, tus pecados los borro. ¿Usted sabe lo que es borrar? Los borro. Ya no están. ¿Por qué? Porque los borré. Y no me acordaré de tus pecados. Él los borra y no se acuerda de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Lo que está diciendo es que Dios perdona y perdonará los pecados de su pueblo y no se acordará de ellos. ¿Quién lo está diciendo? El Espíritu Santo a través de un testigo, Isaías, que Dios borra tus rebeliones y no se acuerda de tus pecados. ¿Por qué no se acuerda? Porque los borró. Amén, hermano. Gloria a Dios. De hecho, cuando habla de borrar, lo que está indicando es que esos pecados ya no existen, ya no están, porque han sido borrados. Y nunca más Dios de ningún modo se acordará ya más de ellos, de esos pecados. Cuando uno lee la interlineal del griego al español, dice: y nunca más, de ningún modo me acordaré ya más. Y nunca más, de ningún modo me acordaré ya más de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. ¿Por qué? Porque Dios borra nuestros pecados y nos perdona nuestros pecados y ya no se acuerda de nuestros pecados. El que se acuerda eres tú, pero Dios no se acuerda de tus pecados. Cuando yo observo a nosotros los seres humanos, cada día llego a la conclusión y hablo con mi amada esposa de que no hay duda de que eso de que los buenos somos más, eso es una mentira. Los malos son más. Los malos son más. El corazón del hombre está inclinado siempre a la maldad. El hombre le gusta el pecado, le gusta la maldad y cada día incrementa más la maldad. Y el mundo le gusta ser arrastrado por la maldad. Por eso es que ustedes ven que aún en la misma iglesia, en el seno de la iglesia, los hijos de Dios tienden en ocasiones a ir al mal. Porque es tan fuerte, arraigado que tuvo ese mal, que la carne todavía cede a algunos caprichos de esa maldad. Y el hombre, uno dice: ¿qué está pasando en el mundo? Nada, que el hombre está en el desenfreno. Hubo un filósofo que dijo que el hombre, si no fuera por la religión, era más malo que las bestias. Y era más violento que las bestias, si no fuera por la religión que lo sostiene y lo aguanta. Pero la maldad del hombre está en él. ¿Está viendo el asunto, hermano? Ahora, Dios, al que está en Cristo, borra su pecado. Y no solamente lo borra, no me acuerdo de ellos ya, de los pecados. ¿Qué es el testigo que dice esto? Recuerden que estoy buscando 3 testigos, pero yo voy a dar 5 testigos. Pero con 3 se soluciona todo asunto. Y Isaías dice
proféticamente inspirado por el Espíritu Santo, que Dios borra tus rebeliones, tus pecados. Y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré más de tus pecados. Ahorita voy a hablar un poquito de esa palabra, acordaré. Ya mismo voy a hablar un poquito de ella. ¿Cuál es el segundo testigo que tengo? Jeremías 31-34. Mire lo que dice Jeremías. Y no, el versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque, mire lo que dice Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, porque perdonaré la maldad de ellos. ¿Qué va a perdonar? El pecado. No es un asunto de méritos. Él no va a perdonar porque el pueblo se merezca. Hermano, nosotros no nos merecemos absolutamente nada. Nada nos merecemos. Si gozamos del privilegio de ser salvos, es por pura gracia, favor y merecido. Porque perdonaré la maldad de ellos. Nos perdonará. Y no me acordaré más de su pecado. El segundo testigo. Perdonaré la maldad de quién? De ellos. Y no me acordaré más de su pecado. Él perdona y olvida. No como nosotros. Nosotros no olvidamos, pero Él olvida. Gloria a Dios, que Dios no es como nosotros. Mire, yo una vez cometí un error donde dije algo que no debí de haber dicho de una niña. Un acto que dije que la niña hizo algo que no era verdad. Pero no fue a propósito, fue inconscientemente. Esa niña hoy en día es una mujer. Y siempre me recuerda eso. Me dice, Molina, ¿te acuerdas la vergüenza que tú me hiciste pasar? Y yo le dije, nena, por favor, libérame ya. Libérame, perdóname. Ella ya me perdonó, pero me lo recuerda todo el tiempo. No hay un día que esa niña me vea a mí, que es una mujer, que no me diga, ¿te acuerdas la vergüenza que me hiciste pasar? Si yo pudiera echar para atrás, borraría ese canto de mi vida. Pero ya lo he hecho está, lo he hecho pecho. Pero Dios dice que perdonará mi maldad y no se acordará más de mi pecado, ni del tuyo. Borrará tu maldad. Te perdona y no se acuerda más. No me acordaré más de su pecado. Le dije que el testigo primero era Isaías. Ahora estoy hablando de quién? De Jeremías. Dos testigos que dicen lo mismo. Que Dios te perdona y que borra tu pecado y no se acuerda más de ello. Vamos a ver el tercero. Y ahora vamos a acudir al Nuevo Testamento porque vamos a coger a Pablo. En Hebreo, capítulo 8, versículo 12. Pablo está citando lo que dijeron los profetas, pero él lo está haciendo como un testigo más de esa verdad. O sea, Pablo lo que está diciendo, esto es verdad, lo que dijo Isaías, lo que dijo Jeremías, y ahora lo digo yo. Capítulo 8 de Hebreo, versículo 12. Y dice, porque seré propicio a su injusticia. Propicio es favorable para que algo se logre. Eso es propicio. Voy a ser favorable en algo para que se logre esto que quiero. Porque seré propicio a su injusticia y nunca más. Y aquí nunca más es lo que dice la interlineal.
y nunca más de ningún modo me acordaré ya más, dice la interlineal. Y nunca más, de ningún modo me acordaré ya más, nunca más. Y Pablo dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Va a ser propicio, va a ser un favor que se va a lograr en nuestra vida y nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Es decir, que los pecados que tú hiciste, Dios no se acuerda más de ellos y de tus iniquidades. ¿Por qué? Porque las borró. ¿Por qué? Porque te perdonó, porque te liberó, porque para Dios tú eres ahora la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora, ¿quién es el que está diciendo esto? Pablo, el tercer testigo. Ya yo puedo parar aquí y decir, ya se dijeron los tres testigos que nosotros fuimos perdonados, que nuestros pecados fuimos borrados, que Dios ya no se acuerda de ellos. Pero vamos a ver lo que Pablo dice ahí mismo en Hebreos 10:17. Dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más, de ningún modo me acordaré ya más de sus pecados y transgresiones. Pues, y después añade y dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión, que ya los quitó, ya no hay que ofrecer más sacrificio. Un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Ahí vemos que nuestros pecados fueron borrados, hermano, fueron quitados. Todos los pecados que tú has cometido, Dios los llevó en Cristo, no se acuerda de ellos. Borró tus pecados y no se acuerda ya de ellos. Aleluya. Ahora, para poder ser su Dios se requiere, y es un requisito, haber recibido el perdón de los pecados. O sea, para tener comunión con Dios. Esto ha sido provisto por medio de Jesucristo. Toda culpa fue perdonada. Cuando tú aceptaste a Cristo y tu conversión fue real, todas tus culpas fue perdonada. Todos tus pecados fueron borrados y tú ya no eres culpable de pecado. ¿Por qué? Porque Dios perdonó tus pecados y no se acuerda de ellos. Me gusta eso. Y nunca más, dice, me acordaré de ellos. Nunca más. Y ese concepto, y nunca más, quiere decir en ningún tiempo, ninguna vez, ninguna circunstancia posible me acordaré de ellos. Ay, qué lindo. En ningún tiempo, en ninguna vez, en ninguna circunstancia posible me acordaré de tus pecados. Nunca más me acordaré de ellos. Ahora, no me acordaré de tus pecados. Fíjate que tú puedes decir, yo te puedo preguntar algo y tú dices, yo no me recuerdo de eso, yo no me recuerdo de eso. Pero él no está usando la palabra recordar, acordar. Él está usando la palabra acordarse de él. Recordar es el concepto. Cuando alguien te dice algo y dice, yo ahora no me recuerdo de eso. Lo que te está diciendo es, yo sé lo que tú me estás hablando. Porque hay como unos destellos en la mente, pero no me recuerdo, no lo traigo ahora a la mente. Pero no me acuerdo es, yo nunca he oído eso. Yo nunca he sabido de eso. En mi mente yo no me acuerdo de eso. No es lo mismo. Y él está diciendo, y nunca más me acordaré de tu pecado. En otras palabras, yo no sé lo que tú estás hablando, yo nunca he visto pecado en ti. Santo Dios, aleluya. No están en mi mente ninguno que tú pecaste. No hay nada en mi mente registrado. Ustedes están oyendo de qué manera es el perdón de Dios, un perdón total. Aleluya. Nos perdonó en Cristo y borró nuestros pecados.
nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, las borró. Eso es lo que la gente no puede entender del Evangelio. Y tú lo ves tratando de salvarse ellos. Recientemente estoy hablando con una persona y usted sabe qué me dijo. Que él está buscando de Dios. Y que él no sabe si se va a salvar hasta el último momento cuando sepa si se salvó. Yo dije, eso es Evangelio. Eso son buenas noticias. Yo viví toda la vida en una preocupación que no sé si soy salvo o no soy salvo. No, yo no puedo vivir así. Yo tengo que estar seguro de lo que tengo. Y déjame decirte, en Cristo me siento totalmente seguro. En Cristo yo estoy seguro. Yo estoy seguro que Jesús perdonó todos mis pecados. Y ¿sabe qué seguridad tengo? Que Dios no se acuerda de ellos, que los borró y no sabe ya de mis pecados porque me perdonó. Aleluya. En el capítulo 18, en 18, que dice, pues donde hay remisión de los pecados, es una eliminación de los pecados. Remisión es eliminación de los pecados. Dios borra los pecados y todo creyente en Cristo tiene sus transgresiones borradas y por lo tanto no necesita ofrenda por el pecado. No hay por qué ofrendar nada porque ya Dios eliminó los pecados de nuestra vida y los borró. Y las transgresiones las borró. No hay necesidad ninguna de una ofrenda por el pecado. No hay necesidad. Porque ya nuestros pecados fueron ¿qué? Borrados. Fueron borrados. Y eso está claro. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Quien llevó él mismo nuestros pecados en el madero. Todos nuestros pecados cayeron sobre la persona de Jesucristo. El consumado de Jesús conlleva toda esa realidad. Si no fuese así, no había ningún consumado. Cuando él dijo consumado, es lo que dijo, la obra está hecha. Perdoné y borré todos los pecados del que cree en mí. En Isaías 53:6 dice, mas Jehová, mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Todo el pecado de la humanidad fue sobre Cristo, y todo el que cree en Jesucristo recibe el perdón de los pecados. Amén, hermano. En Romanos capítulo 4, versículo 6, voy a buscar otro testigo. Ya tengo 3, ¿verdad? Le voy a dar otro testigo más. Mírelo aquí. En Romanos capítulo 4, versículo 5. O más bien versículo 6. Como también David habla, ahora es David el testigo, de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Qué feliz el hombre, qué bienaventurado el hombre, que Dios lo declara justo sin haber hecho nada. Eso es lo que David está diciendo ahí. Qué feliz, qué bienaventurado, qué alegría tiene que tener ese corazón, que Dios lo perdona sin haber hecho ninguna obra. Diciendo, ¿cómo Dios lo dijo? Ahora él está afirmando lo que dijeron los testigos anteriores. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Es decir, que la gente que cree en Jesucristo, sus iniquidades son perdonadas. Y la gente dice, pero ¿por qué ustedes dicen que hay que aceptar a Cristo como Salvador? Porque solamente cómo pueden tus iniquidades ser perdonadas, a través de la confesión de aceptar a Jesús. Y tú reconocer que eres un pecador y que necesitas a ese Salvador. Y cuyos pecados son ¿qué? Cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No te inculpa, no te culpas del pecado, no te inculpa. Dios ha declarado que tú eres justo,
que fuiste perdonado, Él no se acuerda de tus pecados y no te inculpa, no echa la culpa sobre ti, porque tú no tienes culpa ya. Cristo llevó tus culpas. ¿Quién es el que está diciendo esto? David, el cuarto testigo. Amén, hermano. Y voy a hablar sobre, a ver si lo encuentro por aquí, el último testigo. Si no, ustedes me hacen el favor. Aquí lo tengo. ¿Ustedes saben cuál es? Miqueas, otro profeta más. En el capítulo 5, versículo 19. Me gusta este texto, que a veces lo citamos y siempre ponemos dos partes, porque la otra parte la ponemos de estos textos que ya hemos mencionado, que Él borra nuestros pecados y ya no se acuerda de ellos. Pero este texto dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Miqueas está diciendo: Dios volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, las enterrará. Y cuando tú entierras algo, ¿qué es lo que se va a pasar con ese algo que tú entierras? ¿Ah? Se va a descomponer, se va a deshacer. Él, nuestras iniquidades las sepultará, ya no existen. También está el concepto de que ya no tienen vida, ya no existen, murieron nuestras iniquidades. Y echaré en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, que los pecados van a ser echados ¿dónde? Eso es una metáfora. En lo profundo de la mar, dando a entender que en lo profundo de la mar, en las áreas más profundas, las fuentes de agua son fuertes y todo lo que caiga allí es triturado con esa agua y colapsa, ¿verdad? Y lo echará a lo profundo de la mar, y es un sitio donde nadie va a pescar, esas profundidades inmensas del mar. Lo que indica es que echa los pecados a lo profundo de la mar, no se acuerda de ellos, y puso un letrero que dice: nadie pesque aquí. Ya aquí no hay que pescar nada, no hay que sacar nada. Que tú fuiste. Que tú eras. Que tú hice. Pero ahora mi vida está escondida en Cristo. Mis pecados fueron borrados. Y le he presentado 5 testigos que dicen lo mismo. Entonces, 5 testigos se soluciona todo asunto. ¿Por qué yo voy a permitir que me señalen y que me condenen y que alguien hable y señale mi vida? Cuando el mismo Señor dijo: pero si el juez que declaró justo es el que condena, Él no te va a condenar. Y Cristo, que fue el que murió, tampoco te va a condenar, ya hizo la obra. Esa obra es perfecta. Yo puedo estar libre y contento de que yo soy una justicia de Dios, estoy perdonado. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Esto no lo entiende la gente. Este evangelio no lo entiende. Por eso se pasan sufriendo, porque ellos quieren ser salvos por su mérito. Hermano, si la salvación dependiera de ti, tú nunca te salvarías. ¿Por qué, pastor? Por la sencilla razón de que la ley, si tú quebrantas un solo mandamiento, ya estás condenado. Gloria a Jesús. Nadie puede cumplir toda la ley y nadie puede vivir una vida en perfección. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Todos están bajo el pecado, la paga del pecado es muerte. Todos están condenados, todos necesitan un Salvador. Pero ¿qué pasa? Que solamente hay un Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Por eso el Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso Pedro dice en Hechos 4:12: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Él, en Jesucristo. Ese es el único camino de salvación. Amén.
Recientemente una persona me dijo a mí, un opositor, cuando venga el paraíso, que yo voy para allá, tú no vas a estar allí. Yo dije, no nos vamos a encontrar. Yo dije, no, te doy garantía de que no nos vamos a encontrar, porque tú no vas a estar. Un religioso no va a estar en la vida eterna, no va a estar, porque la religión no salva a nadie. Y el mundo está lleno de religiosos, pero el mundo no necesita religiosos, el mundo necesita gente transformada, perdonada, borrado sus pecados y una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? 5 testigos que dicen que tú fuiste perdonado, que Dios sepultó tus pecados y que los borró, que no se acuerda más de ellos y que lo echó a lo profundo del mar. 5 que dicen lo mismo. ¿Le vas a creer a estos hombres de Dios que te están diciendo una verdad o le vas a creer lo que el mundo dice? Vamos a estar puestos en pie.